Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con este pequeño curso sobre la Sagrada Escritura. Y hoy nos toca la parte más importante de todas. Siempre miro a ver si se está grabando, me entra el miedo de si habré puesto la grabadora o no. Esa es la razón de que mire en algunos vídeos la grabadora. Entramos en el Evangelio. Evangelion, buenas noticias, eso es lo que significa. No nos olvidemos en todo momento. El Evangelio son buenas noticias. Normalmente se habla de buena noticia y se suele usar una palabra más inusual para saber que nos estamos refiriendo a esto, que es nueva. Nueva era noticia, la cosa nueva que se conoce. Bueno, la buena nueva, la buena noticia, eso es el Evangelio. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de perdón, es un Dios lleno y repleto de amor que se revela. Esto lo tenemos que tener en cuenta desde el mismo comienzo. Hay otras partes de la Biblia en que, el libro de Lamentaciones de Jeremías, es el lamento por la caída. Otros libros de profetas van a ser profecías respecto a la toma de Jerusalén o luchas contra los filisteos. El Evangelio es una buena nueva, mensaje repleto de amor de un Dios que nos ama. Es la parte más sencilla de toda la Biblia. Hay algunas partes que son complicadas en las Sagradas Escrituras, como entender todo lo que dice Ezequiel sobre ese templo, que ve con todo detalle, número de dependencias, las distancias, en todo hay un mensaje, pero no es fácil a veces saber qué mensaje hay en las celosías de las ventanas. Otras partes pueden ser complicadas simplemente por la distancia en el tiempo. El hombre del siglo XXI puede a veces perderse un poco en las explicaciones acerca de las tortas de trigo que se ofrecían a Dios sobre el altar de bronce. Y así podríamos seguir hablando y hablando sobre textos difíciles. El Evangelio es la parte más sencilla de toda la Biblia. Y la más importante. Dios ha querido que la parte más importante sea la más sencilla, la que todo el mundo pueda entender. Fijaos aquí cómo se ve a ese Dios Padre que quiere a sus hijos. Habíamos dicho que en las Sagradas Escrituras había partes históricas, partes proféticas y partes sapienciales. Lo mismo va a suceder en el Evangelio. Habrá partes sapienciales, el prólogo de San Juan, todo el largo cántico de María del Magnificat al ver a su prima, o todo el cántico de el profeta Zacarías, por ejemplo. Hay partes esas partes son totalmente poéticas, que entrarían dentro de los libros sapienciales. Otras partes son proféticas, como lo que se llama el pequeño Apocalipsis. También hay una parte profética. Aquí la había yo separado. Por ejemplo, en San Mateo, capítulo 24, comienza. Jesús les respondió: mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis,
porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Bien, y continúa y no es el único pasaje, con lo cual también hay partes proféticas. No hay mucha parte profética en los evangelios, porque el evangelio es el cumplimiento de las profecías, con lo cual es lógico que cuando llega lo que se ha estado profetizando, la parte profética no sea precisamente la más abundante. Partes históricas, sapienciales, proféticas. La parte más amplia va a ser la histórica, donde se cuenta la vida del Mesías, aunque buena parte de esa vida del Mesías es sapiencial en el sentido de que él enseña. Entonces, lo sapiencial y lo histórico se entrelazan en la vida de Jesús. Su vida es enseñanza. Se sentaba y hablaba, iba a otro lugar, pasaban una serie de cosas y enseñaba. La parte central de la Escritura es histórica y sapiencial. ¿Qué tenemos que hacer al leer el Evangelio? Acompañar a Jesús. Si alguien me dijera, padre, ¿debería leer algún libro o varios antes de leer los Evangelios? No. Acompaña a Jesús. Acompáñale. Vive lo que vivieron los apóstoles. Incluso, y esto lo aconsejaba San Ignacio de Loyola, la composición del lugar. Él decía, cuando vayas a leer, por ejemplo, el momento en que Jesús habla de las bienaventuranzas, pues estaba en el campo. Pues imagínate un campo que conozcas bien. Un campo concreto, no un campo imaginario. Imagínate a la gente sentada allí para escucharle un rato largo. Pon caras a las personas, pon caras a los apóstoles, sus vestiduras, todo. Y una vez que tengas ya compuesto ese escenario, sin prisas, imaginas a Jesús que se pone a hablar lo que estás leyendo en el Evangelio. Claro, cuando has perdido tiempo en la composición del lugar, esas palabras resuenan de otra manera, claro. Vives más el Evangelio. Con lo cual, la lectura del Evangelio, a diferencia de, por ejemplo, el libro de la sabiduría, que son enseñanzas, o el libro del eclesiástico, la sabiduría de Ben Sirá, que son enseñanzas, o proverbios, que es meditar lo que ahí está escrito, en el Evangelio, imaginar es muy importante para meternos en la vida de Jesús, para que esas palabras impacten en nosotros como si hubiéramos estado allí. Como si hubiéramos estado allí. Incluso yo recuerdo cuando era seminarista que me fijaba mucho en los cuadros que representaban a Jesús para tratar de encontrar una cara que me pareciera la más adecuada para el Mesías y así ponerle cara concreta. Porque Jesús no es una idea. Jesús es una persona concreta. Después vi la película Jesús de Nazaret de Zeffirelli y dije, así me imagino a Jesús, con este rostro. Los otros no me habían convencido mucho, pero el rostro de Jesús en la película Jesús de Nazaret de Zeffirelli, dije, así me imagino yo a Jesús. Claro, la lectura del Evangelio es vivir lo que vivieron los 12. Por eso, yo aconsejo no tomar los evangelios e ir leyendo trocitos sueltos, abro y lo que me sale. No lo aconsejo. Yo aconsejo empezar desde el primer versículo del primer capítulo
hasta el último de cada evangelio, para que así haya un acompañamiento completo. Voy a seguir a Jesús, como lo hicieron estos 12. Hubo una enseñanza completa en el caso de los 12. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros. ¿Por qué 4 evangelios? Bien, primero voy a dar la razón menos importante. Dios piensa en lo perezosos que somos. Siempre hacemos tantos propósitos de leer la Biblia y muchas veces pues los cumplimos muy parcialmente. Entonces, Dios nos lo ha facilitado al máximo. Ha querido que la parte más importante de la Biblia no sea un libro larguísimo, no. Y además lo ha dividido en 4 partes y cada parte es completa. De forma que si lees una, conoces toda la predicación de Jesús, de sus 3 años. Con lo cual se hace muy fácil. Sobre todo pienso en el Evangelio de Marcos, tan cortito, pues es que ya más facilidades no puede dar. Pero esta sería la razón quizás hasta cierto punto menos importante. Se compusieron en lugares distintos. Los que escuchaban a Jesús seguro que tomaron notas, seguro. En aquella época se escribían cartas, había archivos. Escribir no era una operación realmente excepcional, para nada, para nada. Ellos pensaban que era el Mesías, habían visto milagros. No solo quizás Mateo, que era publicano y por lo tanto una persona más acostumbrada a escribir, sino también otros que escuchaban tomarían notas, en tablillas probablemente, para pasarlo después a limpio en papiro. Lo curioso es que todo da a entender que se tardó tiempo en unificar esos dichos, esas anotaciones, en un solo libro. Yo estimo, y no me voy a extender en por qué, que fueron unos 15 años, tampoco más, tampoco más. ¿Por qué tanto tiempo? Quizás aquellos hombres pensaron, no, las palabras de Jesús son imposibles de reproducir sobre el papiro, su tono, su mirada, la ternura que le pondría a veces. Tardaron mucho en ponerlo por escrito porque es que probablemente pensaban que su palabra era algo vivo que se resistía a ser puesto en un libro. Entonces dijeron, sí, de los otros sí, tenemos las escrituras, los profetas, Salomón, pero a Jesús lo veían tan sagrado que dijeron, el eco de su palabra va a pervivir en la comunidad. Y los escritos que tenían, tal vez los tenían solo como apoyo a la memoria, para no olvidar detalles. Dios quiso que tardaran un poco en escribirlo porque tenían que madurar ese mensaje. No se trataba de hemos sido un desastre, le hemos abandonado, todavía no teníamos claro si venía el reino ya, un reino aquí sobre la tierra temporal, y nos ponemos a escribir el Evangelio. No. Dios los hizo madurar, el Espíritu Santo obró en ellos, los mejoró, los santificó. Y cuando vio que ya habían madurado, que ya habían comprendido más aquello de lo que iban a hablar, les movió a escribir los Evangelios. Pero les movió en lugares distintos porque no se pusieron de acuerdo en los detalles. Los detalles no coinciden. Nunca se contradicen. Nunca hay contradicción, pero no coinciden. Pienso, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Un lugar decía, perdona nuestros pecados, amartía. Mientras que en otra comunidad tenían, perdona nuestras deudas. Evidentemente,
deuda es más preciso, luego debió decir deuda, aunque los otros lo tradujeron según el sentido, en nuestros pecados, ofensas. Ahí vemos un ejemplo, y como ese hay muchos más, muchísimos más. Luego fueron escritos en lugares distintos. Pero la tradición dice que el de Lucas debió ser en Antioquía, el de Mateo en Jerusalén o por allí cerca en Judea. Se conocía, o sea, había una semana de distancia de Jerusalén a Antioquía. No era una gran distancia. ¿Por qué siguen adelante en la labor compiladora en una sola obra los de Antioquía? Pues eso lo vemos cuando leemos los dos evangelios. Porque había muchos que habían ido de Siria a escuchar a Jesús y se pusieron por escrito cosas que no estaban en el evangelio de Mateo. Entonces los de Antioquía dijeron, no vamos a dejar que se pierda parte del mensaje de Jesús. Y por eso dijeron, vale, vamos nosotros a continuar con la redacción del evangelio. Además, la tradición de escritores antiguos dice que la primera versión de Mateo fue en hebreo. Luego pensarían, bueno, pues este evangelio en hebreo para los hebreos y los de Antioquía que lo escriban en griego para todos los del mundo helénico. Hago una pequeña salvedad. Cuando un autor dice que el evangelio lo escribió en hebreo, no recuerdo si es un autor del siglo II, no pensaba hablar de este tema, por eso no lo he mirado, pero lo tengo en mis apuntes. Un tiempo más adelante dijo, en la lengua de los hebreos. La lengua de los hebreos en esa época era el arameo. Probablemente el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. Era lógico. Y aquí vamos a entrar en una cosa muy profunda a la hora de un curso sobre los evangelios. Era lógico, Jesús habló en arameo. Todas las citas de Jesús, literales, que el escritor se encontró en los apuntes que en Antioquía, en otros lugares que se había conservado, todas son en arameo, ninguna en hebreo. Voy a buscarlo porque lo tenía apuntado aquí. Por ejemplo, Talita Kumi, no es hebreo. Cuando dice, pequeña niña, levántate, es arameo. Efata, ábrete. Abba, padre. Raka, un insulto, arameo. No, Rabuni, le dirá María Magdalena después de... No dice rabí, dice Rabuni, que es arameo. Incluso, aunque Mateo diga Elí, Elí, lema sabachthani, en su evangelio cuando Jesús está en la cruz, Marcos lo pone de un modo ligeramente distinto, que no es exactamente el mismo versículo en hebreo, que es Eloí, Eloí, lema sabachthani. Claro, primero, en hebreo es lama, no lema. Y después, si Marcos dice que dijo Eloí, diría eso, que era arameo, aunque después Mateo lo hebraizara, para que fuera exactamente como en el Salmo. Significa lo mismo, Elí que Eloí, pero Marcos dice que dijo Eloí. Y evidentemente o dijo Elí o dijo Eloí, aunque signifiquen lo mismo. Luego parece más claro que el de Marcos fue la versión más literal. Aquí vemos, las cosas no coinciden, no se pusieron de acuerdo antes de escribirlo, pero nunca se contradicen. Entonces, si Jesús hablaba arameo, enseñó en arameo y tenían los apuntes en arameo, lo lógico es que el Evangelio de Mateo fuera en arameo, porque Jesús habló en arameo y porque los que iban a leer el Evangelio lo leían en arameo.
Y dijeron, bueno, pues muy bien, pues que los del norte en Siria escriban un evangelio para los griegos en griego, en la lengua koiné, porque había varios dialectos griegos, pero el que estaba extendido por todos esos puertos, el común, era la koiné. Pues lo escribieron en la lengua común, no en una lengua cultísima, ática, en la que había escrito Aristóteles, en la lengua que se hablaba. Sin embargo, después Mateo, y cuando digo Mateo, la escritura fue de toda la comunidad, consultaba, le contaban cosas, se lo enseñaba, o sea, cuando digo el Evangelio de Mateo, fue una labor de toda la comunidad, y la de Mateo probablemente con los apóstoles todavía allí corroborando lo que estaba escribiendo. Pero lo mismo fue una labor de la comunidad, pero lo mismo pasará en Siria, en Antioquía, pasaron por allí, Pedro consta, pasarían a todos los apóstoles que iban hacia el norte, les caía de paso, con lo cual también ellos pues contarían cosas que serían puestas por escrito. El Evangelio de Marcos, la tradición dice que Marcos lo escribió junto a Pedro. Probablemente, aunque esto no sea seguro, en Roma. Y les habrían llegado los apuntes que habían tenido en Jerusalén, revisados entre todos, ya traducidos, se los habrían llevado a Roma, porque eran muy pocos los cristianos de Roma, que seguro al principio no tenían ni un presbítero. Entonces, pues tenían un especial interés en llevarse esos apuntes, esas anotaciones. Cuando llegó Pedro, completó un poquito más, con sus predicaciones, alguien las puso por escrito, y dijeron, ¿y por qué no lo fundimos todo en un libro? Como esa comunidad se había alimentado de esas anotaciones, Pedro lo llevaría a la oración y dijo, vale, de acuerdo, fantástico, porque así se nos ha conservado cómo debían ser esas primeras anotaciones que tenían en Jerusalén. La lejanía, el aislamiento de la comunidad de Roma, lejísimos respecto a Jerusalén, realmente está lejos. Siria solo está una semana, pero Antioquía, pero Roma no, era todo un viaje. La mitad del imperio había que recorrer para llegar. Pues fue fantástico porque en esa comunidad se conservó como en una cápsula los dichos de Jesús. Y Pedro después dijo, vale, pongámoslo todo ya en un libro. Y con las cosas que habéis apuntado de mis predicaciones. Ahí tenemos los 3 evangelios. Fijaos qué bonita historia, la de cómo se desarrolló. Fijaos qué bonito frente a, no, lo unificamos todo en un solo libro. Porque las variaciones nos dan detalles de cómo lo percibió uno, de cómo lo percibió otro, de en qué se fija uno, el estilo. Hay un estilo distinto en Marcos. Se nota que lo que ha hecho ha sido solo compilar dichos. Hay un estilo distinto en Mateo y otro en Lucas. Con lo cual, si todo se hubiera unificado de un modo uniforme, sería menos interesante que lo que Dios dijo. Que los pongan cada uno por su cuenta. Yo me voy a encargar de que no haya errores. Y después Juan debió ver esos 3 evangelios y completó. Porque los 3 evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, se ve claramente que han tenido además unas anotaciones comunes. Y siguen la vida de Jesús de un modo en que uno completa más, otro completa otras cosas, pero se ve que siguen la vida de Jesús de un modo paralelo, como si hiciéramos 3 columnas. Mientras que Juan va a completar, va a volver a contar la vida de Jesús, pero con la idea más de completar, y se va a fijar más en los discursos largos. Apasionante el hecho de que haya 4 evangelios, apasionante, qué bien hace las cosas Dios. Bueno, con que leamos un solo evangelio, uno de ellos, ya hemos escuchado toda la predicación del reino de Dios.
No es lo mismo si leyéramos un libro de otras partes de la Biblia. El Evangelio es completo, perfecto, lo entiendo todo lo que me ha querido decir Jesús, qué vida quiere que lleve, cuál es el sentido de todo. Otros libros no, son incompletos si estuvieran sueltos. Imaginaos una persona que solo conociera las leyes rituales del Deuteronomio, o uno que solo conociera las batallas de los macabeos, o otro que solo conociera la historia del sacrificio de Ruth. Todo eso conforma un conjunto en la Biblia, pero no tendríamos satisfechas las dudas, las preguntas sobre el sentido de la vida, sobre Dios, con solo un libro, con solo las leyes del Levítico. Pero el Evangelio no. Si una persona solo conociera el más cortito de los Evangelios, San Marcos, conocería lo que Dios ha querido de él, para su vida, qué vida debe llevar, quién es Dios, cómo es Dios. Cada evangelio es completo en sí mismo. Es como esas trilogías en que dicen, bueno, da lo mismo el orden en que las leas, cada libro es completo en sí mismo. Pues aquí lo mismo. Jesús podría haber dicho otras cosas, pero dice lo que quiere y lo dice como quiere. Esa es la diferencia entre un escrito verdadero, bueno, provechoso de un seguidor de Jesús, de un teólogo, de un predicador, un San Agustín, un San Ambrosio, cualquiera de los escritores del siglo II, III después de Cristo, que digan cosas que son verdaderas, útiles, provechosas, pero no es palabra de Dios. Es palabra de Ambrosio, aunque sea un Ambrosio iluminado por el Espíritu Santo, que le vivifica. Las obras de Agustín son de Agustín, y las de Crisóstomo, Juan Crisóstomo, pues son de él, y las de Atanasio, aunque el Espíritu Santo obre en ellos. Mientras que la Biblia entera se dice lo que Dios quiere, como Dios quiere. Usa el género que quiere para el libro, sea Proverbios, o sea las profecías de Miqueas. Usa el género que quiere, pero además dentro del libro va a decirlo como quiere, puede cambiar de género, puede cambiar de estilo. Y solo se dice lo que él quiere. ¿Por qué? Porque tiene como autor a Dios, aunque haya usado un humano, aunque el humano no se diera cuenta. El que escribía las crónicas de Reyes, primer libro de Reyes, segundo de Reyes, a lo mejor no sabía que en ese momento estaba escribiendo un libro sagrado. Pero Dios se encargó de que allí quedara lo que Dios quería. Normalmente para hacer algo santo, Dios usa un santo. Normalmente va a usar un instrumento santo para que de sus manos salga un escrito santo. En ese sentido, la acción del Espíritu pudieron notarla quizás más de lo que pensamos. Quizás. Tal vez cuando Pablo escribía la carta a Filemón sobre un esclavo que se le había escapado, de ningún modo pensaba que eso iba a ser palabra de Dios. Pero Dios dijo, sí, esto es lo que yo he querido que sepáis sobre este tema, sobre este tema concreto. Bien, por lo tanto, Dios nos habla en el libro del Génesis o del Éxodo o en la carta a Filemón sobre un esclavo que se ha escapado, pero claro, nos habla a través de esos humanos. En el Evangelio, Dios se hace hombre, con lo cual Dios abre la boca y directamente, sin ningún intermediario, nos habla. Es cierto que también le había dicho a Moisés cosas, y así
dijo Dios, y hay una cita literal. Y eso había pasado con profetas. Ese mensaje es directo. Pero en el Evangelio no solamente sale de su boca y oímos su tono, su entonación, vemos su rostro, sus ojos, como esto lo dijo enfadado, como eso. Es otra cosa. Ya no es alguna cita, como en el libro del Éxodo o de Números. Es Dios hablando todo el rato, directamente. Se ha, de algún modo, roto ese velo. El Dios de los cielos que hablaba en lo alto del Sinaí, de pronto caminó sobre las plazas, en aquellas calles, en esos campos. Al leer el Evangelio hay que estar atentos a lo que dice, no a leer lo que nosotros queramos que dice. Ha habido casos de lectores que leen buscando confirmación a lo que ellos piensan. Pues nada, quiero un Dios airado, enfadado, que amenace a esta sociedad que es pecadora. Y leen todo el Evangelio bajo esa perspectiva de búsqueda. Otros, con ideas muy modernas, liberales, dicen, no, a mí me interesa un Dios que solo es amor y que no le importa si incumplo el 6º mandamiento, no me importa que incumpla todo, si amo, ya, eso es suficiente. No me tengo que preocupar después de más mandamientos. Y lo leen bajo esa perspectiva, sacando aquí y allá lo que les interesa. El Evangelio forma un mensaje global. Hay que leerlo a ver qué me dice. Y encontraremos cosas que a lo mejor no son las que a nuestro estilo de ver las cosas nos gustaría. Pero hay que ir a escuchar, hay que ir a dejarse cambiar como alumnos. No se puede leer el Evangelio como maestros, que lo uso esa lectura para después enseñar a otros y decir, ¿veis? Tenía yo razón. Leer como maestro que usa el Evangelio, lo instrumentaliza para después enseñar a otros. Hay que ir como discípulo, hay que ir a dejarnos cambiar, hay que percibir el estilo de Jesús. Jesús no es que fuera ni laxo ni estricto, ni conservador ni progresista. Él es la norma. Y hay que captarlo en todos sus aspectos. Jesús es alguien que dice, bueno, mira, ya si amas, todo de lo mismo. No. Pero tampoco Jesús es estricto al modo de algunos predicadores de Jesús actuales. Jesús era Él y hay que escucharle a Él. Pero además tenemos una ayuda muy grande. Al final dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Es decir, Jesús dejó a 12, uno de los cuales cayó, y hubo que escoger a otro de los que le habían escuchado para ocupar su puesto, pero al final son 12 que ellos van a explicar, repetir y explicar, porque podríamos mantener las mismas palabras de Jesús, pero entendidas con otro sentido que el que dijo Jesús. Podríamos mantener la literalidad de las palabras, de las frases, de las parábolas, pero entendidas con otro sentido. Y así vemos que hay predicadores, pastores de comunidades, pues pastores evangélicos y sacerdotes católicos, que pues siempre están hablando del pecado, amenazando, siempre hablando del infierno,
dando la sensación de que se salvan muy poquitos, todo está mal. Ellos dicen, ¿qué hago? Predicar el Evangelio, pero lo están predicando bajo sus filtros, con su propio estilo. Y peor todavía, y eso ha pasado a lo largo de la historia un buen número de veces, cuando ya no es solo el estilo, sino que eso afecta a la doctrina, y manteniendo las mismas palabras, se cambia la enseñanza teológica. De ahí que unos que siguen el Evangelio acaben con la doctrina de Calvino, o con la de Arrio, o con la de los monofisitas, tantas herejías que ha habido a lo largo de la historia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Jesús deja a los 12, que van a conservar las palabras y el sentido de las palabras. Jesús no dejó ningún rollo escrito de papiro. Lo que deja es a 12 apóstoles. Es la Iglesia la que conserva e interpreta las palabras de Jesús. Si uno lee el Evangelio sin Iglesia, lo normal de cada 100 que la lean, 95 la van a entender de un modo sencillo y sin prejuicios. Y van a llegar a la misma conclusión. Pero de cada 100 a lo mejor 5 se desvían un poco, y de esos 5, 2 se desvían mucho. Y acaban prohibiendo cosas que ellos ven absolutamente, directamente enlazadas con el Evangelio. O permitiendo cosas que no deberían permitirse. El único modo de mantenerse en el sentido de Jesús es decir, bueno, es que Jesús dejó una iglesia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta. Los milagros forman una parte importante de ese mensaje. Los milagros son la prueba de que Jesús decía la verdad. Cualquiera puede decir que es el Hijo de Dios, los locos pueden creer hasta que uno mismo es Dios, y que tiene un mensaje del Padre Celestial, etc. Los milagros son la prueba. Uno dirá, pero yo no he visto los milagros. Pero Jesús dijo, los que crean en mí harán estos signos. Y eso sí que lo he visto yo. Eso lo he visto. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han hecho milagros. No importa tanto si son muchos o pocos, espectaculares o sencillos. Si algo ocurre que es absolutamente imposible, según las leyes de este mundo no es posible, no digo difícil, sino imposible, eso es un milagro. Un milagro no es lo difícil, un milagro es lo imposible. Es aquello que hace Dios. Con lo cual, con que haya uno ya está la prueba. Pues bien, yo he presenciado milagros, porque esa comunidad que se forjó con los 12 continúa hasta nuestros días. Y por lo tanto, he visto varios, pero con uno solo ya es la prueba de que entonces todo lo que se cuenta en los evangelios es verdad. Si en nombre de Jesús tú haces eso y sigues el evangelio, entonces el evangelio es verdad. Yo he revisado toda mi vida y he dicho, pero a ver, ¿qué hechos son totalmente imposibles? Salvo que Dios lo haya hecho. Y no he encontrado muchísimas cosas, pero ha habido unas 3 cosas. A veces puedo dudar si son 4, si son 5, pero sobre todo 3 cosas que he dicho, sí, esto es un milagro. Luego, Señor, esta es la prueba de que tú existes, de que como ha sido en nombre tuyo, Jesús es la verdad y que Jesús, por lo tanto, ha predicado este evangelio. Los milagros no son un adorno. Quizás
en un curso sobre Sagrada Escritura, nos podemos centrar más a veces en la enseñanza, en la sabiduría, pero es que parte de la enseñanza son los milagros. Y las profecías. También yo he sido testigo de profecías y de exorcismos. Sin embargo, el exorcismo no lo veo como milagro. El exorcismo aumenta la fe. Un verdadero exorcismo donde se ve el poder de Dios, donde ves el mal hablando. Pero el milagro es la prueba. El exorcismo aumenta mucho la fe. Pero dices, bueno, aquí el que quiera aferrarse en que este es un enfermo mental y tal, pues, ¿qué le voy a decir? Pero en el milagro no. Oiga, yo tenía esta tendinitis un año, todo tipo de terapias, y ya me lo dijeron bien claro, esto es crónico, no ha mejorado nada. Voy a un hombre de Dios que ora a Jesús y se me va del todo, de inmediato. Eso no es posible. Si un ciego iba a Jesús y dice, maestro, no veo, y él le toca, y dice, veo, eso es un milagro. Si alguien que tiene una enfermedad, no que haya perdido los ojos o ya los tenga inutilizados de forma clara, una enfermedad y le pone unos emplastos y se los va cambiando durante un mes y le pone unas hierbas medicinales, pueden no ser un milagro, pueden ser causas naturales, pero si él llega a Jesús, le toca los ojos y dice, veo, eso es un milagro. Eso es un milagro. Los milagros han ocurrido y ocurren. Por eso siempre que alguien me viene diciendo, tengo un mensaje de Dios, yo no lo desprecio. Tampoco le creo. Suspendo juicio, si no tengo más pruebas, pero no le desprecio, porque creo en las acciones de Dios. Entonces y ahora. Bien, sobre los milagros, lo que vemos en acción es el amor que de palabra nos enseña Jesús en sus parábolas y otro tipo de cosas. También otro aspecto que hay que tener en cuenta en nuestra época es que de vez en cuando en este siglo XXI me encuentro con alguno que, fruto de algún libro que ha leído, de internet y tal, cree en un Jesús de enseñanzas esotéricas. Mezclan a Jesús con la gnosis, con enseñanzas secretas, con... No. En Jesús todo fue sencillo. Él les hablaba de que tenían que hacer el bien, le llevaban los enfermos y les curaba. Nada de que las complicaciones que hay en la mente de algunos no creyentes se viertan sobre el texto. Jesús era sencillo. Sus enseñanzas son sencillas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de los talentos, del sembrador. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Infancia espiritual para entender el Evangelio. Allí encontramos a un Jesús íntegro, entero, no parcial. Porque a veces algunos hablan de Jesús según les conviene. Jesús funda una iglesia. Jesús quiere que cumplamos el sexto mandamiento, quiere que seamos puros y castos. Jesús predica el infierno. El Evangelio contiene el mal. Aparece Caifás, aparece Judas. Allí donde se predique el Evangelio, se predicará el mal. También hay una
predicación del mal. Si cogemos todos los pasajes en que el mal se enfrenta a Jesús, le rodea, etc., no son pocos. El más evidente es Caifás y Anás, los que deberían haber sido, por ser representantes ante Dios del pueblo y de Dios ante el pueblo, personajes santificados por esa función, se convierten en instrumentos del infierno, en envidiosos. Después está el caso de Judas. Donde se predique el Evangelio se predicará Judas. Pero no solo son los grandes males, aparecen los pequeños males. Egoísmos, tal, de los apóstoles. Como veis, en el Evangelio aparecen muchas facetas. Todo conforma esa buena nueva. Una cosa que también hay que tener en cuenta. Jesús habló en arameo, eso está claro. Probablemente no había aprendido de niño el griego. Como Dios lo sabía todo por su naturaleza divina, pero al hacerse hombre tiene que aprender con su naturaleza humana como cualquier otro niño. No hacía un teatro, él aprendía a andar, él aprendía a hablar, etc. Probablemente no sabía griego, por dónde estuvo, etc. Tampoco es seguro. Estuvieron en Egipto y podían moverse en una pequeña burbuja aramea de compatriotas, podían haberlo aprendido. Eso, pero desde luego habló arameo. Claro, después Mateo, los demás dicen, no, hay que traducirlo, si no, esto lo va a leer muy poca gente. Entonces, el texto canónico, el texto sagrado, es el que nos ha quedado en griego. Si ahora apareciera en una ánfora unos rollos de papiro que contuvieran el Evangelio en arameo de Mateo y se descubriera que es del siglo I, incluso de pocos años después, pues porque todo indica que fue antes de la toma de Jerusalén, que los escondieron en una cueva y han aparecido ahora. Si apareciera un Evangelio de Mateo en arameo, ese no sería el texto canónico. El texto canónico, el texto sagrado, que Dios, que es todopoderoso, ha querido que se nos conserve, es el que está escrito en griego. Dicho de otro modo, todos los libros que se nos conservan de la Biblia se nos han conservado en un libro que es canónico, que es el sagrado, que es el que Dios ha querido que llegara a nosotros. Las traducciones ya no es el texto canónico, solo hay un texto canónico de cada libro, aunque originalmente hubiera sido de otra manera. Eso nos lleva a entender que el Espíritu Santo actuó para que en la traducción de Mateo, arameo, o de Jesús, que hablaba arameo, se pasara al griego, no se introdujeran errores. ¿De qué servía que Jesús hubiera estado predicando 3 años incansablemente si después el que lo ponía todo por escrito hubiera desbaratado toda esa enseñanza? La hubiera llenado de imperfecciones, de errores. Jesús podría haber trabajado mucho, pero al final el traductor podía haberlo destrozado todo. Así que Dios actuó para que primero se pusiera de forma correcta cuando se hicieron las anotaciones previas al libro del Evangelio. Y segundo, para que cuando se tradujo de la lengua de Jesús al griego se hiciera bien. No bien,
perfecto, que no se introdujeran errores. De hecho, cuando San Jerónimo, creo que es en el siglo V, hace su traducción al latín, Dios sabía que toda Europa solamente iba a leer la Vulgata. Y estamos hablando hasta que empiezan las traducciones vernáculas de más de 1000 años. Pues estoy seguro, y eso se puede ver además cotejando los textos canónicos con la versión latina, que Dios le ayudó a San Jerónimo. Y es verdad, es una traducción formidable, formidable. Apenas hay errores. Donde puede mantiene el orden de las palabras del texto canónico. ¿La versión latina de la Biblia es texto sagrado? No. Perdón, no es texto canónico. Es sagrado en cuanto que su contenido es sagrado. Pero no es el texto canónico. Es un texto sagrado en cuanto que las palabras que se contienen son las palabras de Cristo, de los profetas, de los apóstoles, pero no es el texto canónico. Sin embargo, hasta de la traducción de aquel monje Jerónimo en Belén dedicado a esto, Dios lo cuidó. Es decir, Dios no se desentiende de su obra, no se desentiende. Pero el texto canónico es el que sabemos que es el que sirve como regla para todas las demás traducciones. De manera que sabemos que Pablo escribió una carta a los cristianos de la Odisea, pero no se ha conservado. Si esa carta de nuevo fuera encontrada en una ánfora, en un lugar seco de Palestina, ¿la carta a la Odisea sería parte de la Biblia? No. Tendría un interés histórico. Nos ayudaría a conocer más esa época o el pensamiento del apóstol, pero no sería un texto canónico. La Biblia tiene los libros que Dios ha querido que tenga, no se ha perdido ni siquiera un fragmento de ellos que Dios no quisiera que se perdiera, y ni un libro más, ni un libro menos. Y cada uno se ha conservado en el texto canónico en la lengua que Dios ha querido. Unas partes en griego, otras en hebreo, algunas en arameo, incluso en el Antiguo Testamento. La revelación se ha completado en Jesucristo, se ha culminado en Jesucristo y se ha completado con los escritos de los apóstoles. La revelación se ha culminado, alcanza su cumbre, su perfección ya insuperable en Jesús, en sus obras y dichos. Después eso se completa con las explicaciones de los apóstoles. Pero en el momento en que murió ya el último apóstol, en el momento en que ese último apóstol escribió la última cosa del texto canónico, la revelación se cierra. Por eso, cuando Joseph Smith, fundador de los mormones, dice, no, pero ahora Dios empieza una nueva revelación para... Falso, falso. Para nosotros los cristianos, la revelación ya está cerrada. Nadie puede añadir más. Podemos comentarla, podemos añadir explicaciones de cómo entiendo esto o lo otro, pero el texto sagrado es el texto sagrado. ¿Qué diría yo para acabar esta charla sobre los evangelios? Yo creo que puede ser interesante, porque al final aquí está todo. El prólogo de San Juan. Comienza así el Evangelio. Capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres.
y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, y aquí ya empieza a enlazar con lo que nos cuentan los 3 evangelios que tenía Juan delante. Aquí ya pasa de Dios, de la Trinidad, a Juan, el Bautista, y enlaza. Este texto además me recuerda totalmente a textos del libro de la sabiduría de Salomón, en el Antiguo Testamento. Es un texto sapiencial. Mientras que el primero de los evangelios, la genealogía engarza con todo lo precedente. El primer evangelio, en su comienzo, en la genealogía, es como si se uniera a lo anterior. Y al final, Lucas engarza con Hechos de los Apóstoles. O sea, no es una isla realmente. Está unido a las dos partes, a la que le precede y a la que le sigue. El Evangelio lo leeréis, lo volveréis a leer, lo paladearéis una palabra, repitiéndola en vuestra mente, nunca os cansará. Siempre nuevo. Siempre el mismo, siempre nuevo. El Evangelio nos lleva a Jesús, y Jesús es la vida. Por eso el Evangelio es vida, porque nos lleva a la vida. Hay caminos que llevan a la muerte, a la tristeza, al sufrimiento. El Evangelio lleva a la vida. Uno lee el Evangelio y la gracia viene a uno. El Evangelio no es un sacramento, como los 7 sacramentos de la Iglesia, pero el Evangelio, cuando uno entra en contacto con él, de él fluye la gracia. Solo hay que empezar a leer. Cuanto mejor leamos, mejor. Es que hay leer y leer. Hay un leer distraído, cansado, sin ganas, y hay un leer hambriento de buscarle. Un leer orante, en que la oración y la lectura se mezclan, en que la lectura y el diálogo de lo que me suscita esa lectura se mezclan. Cuando yo leo el Evangelio y lo llevo a la oración, trato de decir a la samaritana, a Zaqueo, porque están vivos, por favor, ayudadme a leer, a sacar fruto. Nada más. Hoy, en este curso sobre la Sagrada Escritura, hemos tratado del centro, de lo más importante, de lo que es la vida de todo el mundo, de toda la humanidad, aunque ellos no lo sepan, de lo que es la felicidad de todos los jóvenes y gente que aquí desde la ventana yo veo en las calles. No lo saben, pero su felicidad está en esas páginas, está en Jesús. Que vosotros al menos os beneficiéis, ya que se os ha dado el privilegio de conocer a Jesucristo. Hasta pronto a todos. Adiós.